Con su discurso ante el Congreso a sus espaldas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu centra ahora su atención en las reuniones con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Según la mayoría de las versiones, fue un discurso poderoso en el que se ensalzó la relación entre Israel y Estados Unidos y se recordó a los estadounidenses el pacto bíblico entre Israel y el Dios de la Biblia. Al comienzo de su discurso, Netanyahu declaró lo que cree que está en juego en el mundo de hoy. Nos encontramos hoy en una encrucijada de la historia. Nuestro mundo está en crisis. El Oriente Medio, el eje del terror de Irán, se enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros amigos árabes. No se trata de un choque de civilizaciones, es un choque entre la barbarie y la civilización. Es un choque entre los que glorifican la muerte y los que santifican la vida. Hizo hincapié en que el vínculo entre Estados Unidos e Israel es indispensable para los tiempos que corren. Netanyahu afirmó: para que las fuerzas de la civilización triunfen, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos, porque cuando nos mantengamos unidos, sucede algo muy simple. Ganamos, ellos pierden. La visita del primer ministro a Estados Unidos marcó su primer viaje al exterior desde el 7 de octubre, en el que los terroristas de Hamas masacraron, violaron y asesinaron a casi 1.200 israelíes, incluidos 39 estadounidenses, y secuestraron a casi 250 personas. Netanyahu presentó a Noa Argamani en la galería recientemente rescatada por las fuerzas especiales de Israel del cautiverio de Hamas. Netanyahu dijo: en la mañana del 7 de octubre, el mundo entero vio la mirada de desesperación de Noa cuando fue secuestrada violentamente hacia Gaza en la parte trasera de una motocicleta. Pronunció su discurso incluso mientras las fuerzas de defensa de Israel recuperaban los cuerpos de 5 rehenes asesinados por Hamas. Afuera del Capitolio, varios de miles de manifestantes pro Hamas y ante Israel coreaban del río al mar y llamaban a una intifada o revolución violenta. Algunos manifestantes llevaban banderas del grupo genocida ISIS, otros izaban banderas palestinas y quemaban banderas estadounidenses. Netanyahu se dirigió a los manifestantes desde el podio del Congreso. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a los homosexuales de grúas y asesinan a las mujeres por no cubrirse el pelo, los elogian, los promueven y los financian, ustedes se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán. Los legisladores interrumpieron el discurso de Netanyahu 57 veces con ovaciones de pie. Notablemente, ausente del discurso de Netanyahu estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, quien habría presidido la reunión como presidenta del Senado. Decenas de demócratas boicotearon el discurso, mientras que la congresista Rashida Tlaib, demócrata por Michigan, una palestina estadounidense, levantó un cartel de "criminal de guerra" durante el discurso. La ex asesora adjunta de Seguridad Nacional, Victoria Coates, dijo: realmente pensé que eso era vergonzoso. Creo que sugiere el tipo de tácticas que hemos visto por parte del grupo de boicot, desinversión y sanciones fuertemente antisemita y anti-israelí, los llamados BDS, que fueron muy prominentes entre los manifestantes de hoy. Mientras los manifestantes niegan la conexión de Israel con la tierra que llaman Palestina, Netanyahu afirmó que el derecho de los judíos a la tierra proviene de la Biblia. Llaman a Israel un estado colonialista. ¿No saben que la tierra de Israel es donde Abraham, Isaac y Jacob oraron, donde Isaías y Jeremías predicaron y donde David y Salomón gobernaron? Durante casi 4000 años, la tierra de Israel ha sido la patria del pueblo judío. Siempre ha sido nuestro hogar, siempre será nuestro hogar. Esta conexión con la Biblia es lo que une a judíos y cristianos. Hay tantas decenas de millones de cristianos que están con Israel y detrás de Israel. Esto es realmente un milagro. El apoyo de miles de cristianos hacia Israel es asombroso en todo el mundo.
Una guerra contra el cristianismo y dentro de Estados Unidos se levanta por apoyar a Israel. Benjamín Netanyahu hizo brillar una luz para izar, no la bandera, sino honestamente para izar un poco la Biblia, y para hablar sobre la historia judía y la historia cristiana, que es lo que se está negando ahora. Netanyahu terminó con un llamado claro de que un Irán nuclear amenaza tanto al Estado judío como a los Estados Unidos. Cuando Israel actúa para evitar que Irán desarrolle armas nucleares que podrían destruir a Israel y amenazar a cada ciudad estadounidense, a cada ciudad de la que vengan, no solo estamos protegiendo a nosotros mismos, los estamos protegiendo a ustedes. Amigos míos, si recuerdan una cosa de este discurso, recuerden esto: nuestros enemigos son sus enemigos, nuestra lucha es su lucha y nuestra victoria será su victoria. En la agenda estadounidense restante del primer ministro se encontraban reuniones con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris el jueves y una reunión el viernes con el expresidente Trump. Después del fin de semana volverá a la guerra de 7 frentes que Israel está librando por su supervivencia. Por otra parte, un hombre anónimo está recibiendo elogios por rescatar restos de una bandera estadounidense que estaba siendo quemada por lo que Fox News llamó agitadores anti-israelíes y pro-Hamás. El individuo, que supuestamente desea permanecer anónimo, se identificó como un abogado que vive y trabaja en Washington, D.C. El tipo que salvó la bandera es un abogado que trabaja cerca, escribió Rishi Maginez en X. Dijo que vio la bandera ardiendo y que tenía que hacer algo. El video del incidente capturado por Maginez mostró a una multitud reunida alrededor de una hoguera. Mientras los manifestantes agitaban alegremente banderas palestinas, se podía ver una bandera estadounidense en el suelo que se quemaba en las llamas. Fue entonces cuando el abogado anónimo se acercó valientemente al fuego y sacó la bandera estadounidense con sus propias manos, informó Fox News. Se puede escuchar a los manifestantes reaccionar de inmediato con alguien gritando «¡Agarradlo!», mientras el hombre huía de la escena. Al menos una persona lo persiguió antes de agarrar la bandera, tropezar y caer al suelo. Maginez dijo que el hombre casi fue derribado durante la terrible experiencia, pero aparentemente no se arrepintió de intentar salvar la mayor parte posible de la bandera. «Agarré lo que pude del fuego y corrí», le dijo el hombre a Maginez, según Fox News. «Me avergüenzo de no haberme detenido y haber regresado a buscar el resto». Los manifestantes anti-israelíes y anti-estadounidenses convocaron a una intifada después de quemar la bandera de Estados Unidos. El miércoles estallaron las protestas cuando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habló ante una sesión conjunta del Congreso. Según se informa, los agitadores fuera del Capitolio y en los alrededores de Washington, D.C. corearon del río al mar, quemaron la bandera estadounidense y se involucraron en otra retórica inquietante a favor de Hamás. Amigos, Dios dice así para estos últimos tiempos: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Lo que usted ve ahora ya estaba profetizado por el Señor en las Sagradas Escrituras. Nuestro deber es seguir orando por Israel. Bendito seas, Israel.